Hola, Sí. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, gracias. ¿cómo andas? Qué gusto verte. Sí, un gusto conocer a ustedes también. gracias, Buenísimo. Pedro. ¿Y qué tal están en Guatemala? Estamos en Guatemala, en un lugar que se llama Río Dulce. A ver si se puede ver un poquito el río. Sí, lindo, qué lindo. La verdad que estamos bien. Aquí es un lugar que, este, en realidad hay muchos navegantes que se ponen en este sitio, vienen en este sitio en esta temporada, porque es un lugar seguro para la época de huracanes. Mm, Los, los huracanes, huracán, ujú. comienzan en junio y terminan en noviembre. Wow, Así que Caribe es un lugar peligroso en esos meses, entonces muchos navegantes decidimos venir a este río, a este país, a protegernos y a pasar la temporada. perfecto. Bueno, ¿y cómo está el tema del COVID ahí? Y bueno, tomaron medidas bastante estrictas desde el comienzo. Cerraron las fronteras y las escuelas y no se puede hacer reuniones sociales. Entonces está bastante controlado. Hay casos, pero es uno de los países que está más controlado, digamos. Bueno, qué bueno. Igual fuerte, hubo fines de semana con toque de queda, por ejemplo, Mm, total, así como muchas prohibiciones. Y bueno, Una especie de estado de sitio. sí, comprendo. Sí, bueno, qué bueno. Aquí en Brasil está terrible. sí, sabemos, qué Sí. triste. Sí, sí. Bueno, Espero que todo termine pronto. sí, todos y todas. ¿Y cómo me escuchan? ¿Bien? Yo escucho Bien, perfecto. Perfecto, sí. no Bueno, conseguimos los micrófonos, pero bueno, vamos a hablar no, cerquita. pero sí, está perfecto. Para mí está buenísimo así. Eh, para quem está chegando aí, pode dizer, por favor, se o som tá legal, se está ouvindo a gente bem. Hay gente que habla portugués, hay gente que habla español, entonces hoy vamos intercambiando un poco los idiomas. Y ya disculpe si mi español está más o menos también. No, tu español es perfecto. No, perfecto. ¿No? Bueno, bueno, creo que ya puedo empezar a presentar a ustedes y a empezar a hablar sobre nuestro tema, así que la gente va llegando y ya empezamos a hablar más sobre el trabajo que realizan ahí, ¿cierto? Sí, Perfecto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos y todas que están nos mirando, asistiendo aquí el Papo Lambero, la charla lambera, conversación lambera, no sé cómo decirlo en español. Mi nombre es Pedro Cobra, yo soy de la compañía Plasticonírica aquí de Brasil y este programa, el Papo Lambero, es un programa sobre el lenguaje de teatro lambe-lambe y nosotros lo hacemos en una parcería con la compañía Lua para Rua y la compañía, la trágica compañía de arte. Y bueno, siempre funcionamos así, nosotros vamos charlando, tenemos un límite de una hora, entonces estoy aquí con el reloj y cualquier cosa puedo avisar a ustedes si tenemos que seguir más rápido, ¿sí? Porque si no el Instagram nos corta la transmisión. Muy Y bien. para quien está asistiendo todo, puede enviar preguntas aquí en el chat que se abre junto de la transmisión y vamos a intentar también contestar cada pregunta y las preguntas que pasaren. Larissa, mi compañera, está aquí a mi lado
en su función de siempre de apuntar todo y de interagir con las personas en el chat. Entonces es eso, quien quiere participar puede enviar preguntas para nosotros. Y voy a presentar nuestros invitados, el invitado y la invitada del día. Hoy tenemos aquí los dos integrantes de la compañía Teatro del Mar. Tenemos primero, voy a presentar Cecilia Grifa. Cecilia Grifa es licenciada en teatro, docente, investigadora, formadora de formadores y formadoras, educadora popular, cantautora feminista y navegante. Integra el equipo de investigación en artes y educación popular de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha coordinado espacios de formación en educación no formal y ha trabajado como docente en el ámbito de la educación formal también, tanto en el nivel medio como en el nivel académico. Ha desarrollado múltiples actividades de extensión en diversas comunidades, barrios y organizaciones populares de América Latina a través del teatro social, la música y la comunicación popular. Y Diego Castrillo es actor y realizador audiovisual. Ha coordinado espacios de formación teatral para niños y niñas en diversos ámbitos educativos formales y no formales. Tiene una larga trayectoria como actor. Se formó en Argentina, Suiza e Italia y trabajó en diferentes compañías y teatros de Europa. Como realizador audiovisual, ha sido el director de una productora de contenido audiovisual durante 15 años en Córdoba, Argentina. Fue parte del colectivo de artistas Les Yuyeres, grupo latinoamericano de teatro foro para reivindicar prácticas y saberes de medicinas ancestrales. Qué lindo este trabajo, me quedé muy curioso para conocer el trabajo de Les Yuyeres. Y bueno, juntos... Existen en Córdoba, deberías tener una charla con ellas. Siguen trabajando allí, son muy lindas. Qué lindo. Y juntos, Diego y Cecilia fundaron el Teatro del Mar, una compañía de teatro itinerante que navega en velero por el mundo y dirigen el proyecto pedagógico Navegar 100 Mundos. Bienvenida Cecilia, bienvenido Diego. Gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí, este desafío de conectarse en medio de toda esa situación del mundo. Y un gusto conocer a vosotros y poder charlar sobre vuestro trabajo hoy. Muchas gracias, qué lindo, gracias. Muy lindo compartir. No compartimos el espacio, pero compartimos el tiempo. Eso es algo también, así que buenísimo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por invitarnos un poco a la historia del lambe y a las técnicas del lambe. Nosotros entramos un poco por la ventana, porque nosotros, digamos, como teatreros, manejamos las técnicas del teatro, pero el lambe es una cosa nueva en realidad en nuestra vida, y entonces por eso expreso de este modo que entramos por la ventana, porque estamos muy nuevos, somos muy nuevos en este lenguaje y estamos empezando. Así que gracias por la gentil y amistosa mirada. Sí. Bueno, el programa El Papo Lambero es una tentativa de conectarse en ese momento, entonces nuestra intención es ampliar los lazos, ampliar la red lambera, y cuando Tabata nos dijo del trabajo de ustedes, nos quedamos todos muy curiosos, y mismo si están empezando, hay cosas que realizan que nos toca profundamente. Creo que será muy importante para todos que ya trabajan a algún tiempo en la estrada, y bueno, a quien también está empezando ahora, que ya será muy interesante escuchar a vosotros. Y para iniciar el papo de hoy, que será sobre itinerancia, educación popular y el teatro Lambe, ¿pueden contar un poco más sobre el proyecto Navegar 100 Mundos y también cómo llegaron al teatro Lambe? Por favor. ¿Voy?
Bueno, el proyecto Navegar 100 Mundos empezó en Argentina, en realidad, empezó desde antes de que decidiéramos vivir en un barco. Es un proyecto de educación popular y teatro social pensado para hacer experiencias de enseñanza y aprendizaje con niñas y niños en escuelas rurales o en pequeños grupos, comunidades de América Latina y del Caribe. Eh, bueno, de educación popular a brasileros y brasileras no hay mucho que decirle porque ya lo saben, porque tienen ahí al barbudo Paulo Freire que ya conocen, Sí, pero pero hay mucha gente que no lo conoce. Sí. nuestro proyecto se trata de experiencias de teatro social desde la pedagogía de la educación popular, una pedagogía que propone un vínculo de enseñanza y aprendizaje más horizontal, más igualitario, donde todos y todas aprendemos juntos, juntas, eh, y enseñamos también, eh, donde el cuerpo también juega un rol importante, los saberes se pasan por el cuerpo, eh, donde hay pensamiento crítico colectivo. La educación popular ha sido tomada por muchas comunidades o colectivos para reivindicar sus condiciones de vida, como una manera de asumir el compromiso de mejorar sus condiciones de vida y transformar su propia realidad. Y entonces, en ese sentido, los aportes del teatro social son importantes porque le dan la dimensión de lo lúdico, del cuerpo, de las técnicas participativas. Es una pedagogía que invita a la pregunta, a cuestionarnos, para cuestionar el mundo, ensayar otros mundos posibles. Y todo esto con niños y niñas es muy fácil porque hay una libertad para el juego que está fresca todavía. Entonces es casi natural. El juego es su lenguaje natural. Así que tenemos inclusive mucho que aprender de eso, mucho. Siempre pensamos que lo difícil es llegar a grande sin perder esa conexión con el juego y esa conexión con el otro a través del juego. Y también pasa algo muy bonito, concretamente las experiencias son talleres de teatro que duran entre 2 y 4 días, depende de las posibilidades de cada escuela, también somos muy flexibles porque sabemos que cada escuela tiene su subjetividad, su particularidad, entonces nos adaptamos a lo posible y armamos un poco el programa, el plan de trabajo en función de esa escuela también y del grupo con el que vamos a trabajar, las edades, la cantidad de niños y niñas, y conversamos también antes con las maestras y los maestros y nos cuentan un poco. Generalmente vamos a escuelas donde no hay educación artística o hay muy poquita. Que es el caso de casi todas las escuelas rurales. Entonces es muy valorada nuestra propuesta, es como siempre somos muy bienvenidos, porque desde las maestras y los maestros, que son quienes conviven diariamente con los niños y las niñas, hay como mucha apertura y nos sentimos siempre bienvenidos y con mucha gratitud. Y de hecho, ellos y ellas también se quedan muy entusiasmados con la pedagogía de la educación popular, porque bueno, para los que no la conocen, descubren que es un modo muy accesible y amoroso también de acompañar un proceso de aprendizaje. Bueno, buenísimo, lindo. ¿Y cómo? Ese proyecto de Navegar 100 Mundos nace casi contemporáneamente con nuestra loca idea de vivir navegando por el mundo, y de algún modo unimos ambas locuras o ambos sueños en un sueño solo. Entonces, bueno, la cuestión de la navegación, esto de navegar de los barcos y eso ya es algo que venía en nosotros, y un día dijimos, como muchos locos que navegan dicen, ¿y qué pasa si uno lo deja todo y sale a la aventura, sale a navegar por el mundo?
Pero bueno, nosotros unimos esa idea, la idea de los talleres con niños a navegar 100 mundos y le dimos una forma que lo hiciera práctico y lo hiciera tangible, ¿sí? Y porque queríamos seguir haciendo en nuestra vida de acá las cosas que hacíamos en nuestra vida de allá, de Argentina, que eran las cosas que nos gustaban, nuestro oficio, las cosas que queríamos hacer, nuestro trabajo, en definitiva. Entonces, bueno, había que buscarle una forma viajera, una forma itinerante. Hasta ahora las experiencias de los talleres los hemos hecho en México, bueno, en Argentina y en México en un barrio de Cancún que se llama Rancho Viejo y en Chiapas también, en una comunidad indígena que se llama Nabil. Que fue muy interesante porque llegamos con todo el taller muy hermosamente planeado y cuando llegamos el maestro nos dijo que los niños y las niñas no hablaban en español, hablaban en celtal, que es la lengua nativa. Y todo el taller estaba pensado en función de la palabra. Entonces Mm. nosotros dijimos, ¿cómo que no hablan español? Y tuvimos en el trayecto desde el pueblo hasta la escuela pensando cómo cambiarlo todo y fue maravilloso en realidad porque los niños y las niñas tienen esto del juego que hablábamos hace un rato, entonces siempre hacen todo mucho más fácil y pudimos reinventar todas nuestras actividades con ellos y ellas y fue hermoso. Las pudimos adaptar sin necesidad de la palabra para poder llegar a Comunicarnos. comunicarnos y para poder llegar a conclusiones o a objetivos. Bueno, ¿y cómo llegaron al Teatro Lambe Lambe? ¿Dónde va? Sí, el Lambe Lambe fue un descubrimiento porque nosotros no lo conocíamos, y entonces pensábamos, porque el desafío de vivir inclusive en un barco es un desafío, este, digamos, que tiene sus limitaciones, sobre todo de espacio, ¿sí? Un barco, si bien puede ser grande, dentro los espacios son muy reducidos. Este, entonces hay que poder aprovecharlos lo mejor posible. Entonces nosotros pensábamos en que era interesante tener alguna herramienta que nos permita conectar con las comunidades donde fuésemos deteniéndonos en todos los países, o las pequeñas comunidades, o las grandes comunidades, o en escuelas, o en plazas, o donde pudiéramos detenernos, con alguna cosa que sea portátil y que tuviese que ver con el teatro, con la... Bueno, con También esto. pensamos en hacer Está pendiente, una obra de teatro, pero claro, no era tan fácil trasladar toda una escenografía en un barco. Entonces el Lambe viene como a hacer una síntesis un poco de varios lenguajes que nos estaba interesando explorar, un poco de títeres, un poco de teatro, un poco de muñecos, Muñecos. sombras, música, y con esta intimidad bueno, de que es para un solo espectador, ¿no? Y nos daba la posibilidad de movernos con más facilidad. Entonces nos pusimos en esa de empezar a pensar, primero la idea, queríamos que tuviera que ver con un poco con nuestra vida, por eso se llama el espectáculo, se llama Historias de Mar, y son dos, tenemos dos cajitas, Son dos pequeños lambes y los lambes están relacionados en una temática que es el mar, que es la vida en el mar. Entonces, por eso el espectáculo se llama Historias de Mar. Ambas historias son distintas, pero son ambas parte del mismo espectáculo. Entonces, bueno, nada, empezamos a pensar en materiales y aquí viene otro desafío, porque cuando empezamos a pensar en qué materiales utilizamos para nuestros lambes, no podía ser cartón. El cartón y el mar, el agua salada, no se llevan muy bien, entonces empezamos a pensar en que sean un poco más resistentes a la humedad, a inclusive mojarse, eventualmente mojarse. Entonces, no usamos cartón, usamos madera, usamos cierto tipo de maderas
y empezamos a pensar en que teníamos que utilizar cierto tipo de pinturas, no cualquier pintura. Y luego metales, no cualquier metal, sino alguno que no se oxide, herrumbre, no sé qué palabra usa para eso. Oxidem, sí, enferrujem. No sé. Entonces usamos bronce o acero inoxidable o materiales de ese tipo que no se deterioran con el clima. Y bueno, el resultado fue una caja un poco más grande de lo que imaginábamos, un poco más pesada de lo que imaginábamos, y bueno, nada, no teníamos ninguna experiencia y nuestra experiencia, en definitiva, fue muy loca también, porque empezamos el proceso de las cajas mucho antes de salir de Argentina. Mucho antes de salir. Mucho antes de salir, y fue un proceso mucho más lento, más caro, más largo de lo que imaginamos. De hecho, terminamos de hacer nuestras cajas habiéndonos ido ya de Argentina. Las terminamos de hacer en Estados Unidos. Fue una locura. Fue una locura. Una locura embalarlas, fue una locura llegar a Estados Unidos con las cajas, pero bueno, ya vamos a esa parte. Pero, ¿querés contar un poco el proceso de la construcción? Para mí es interesante. Diego es el que las hizo concretamente con sus manos. Los dos escribimos las historias, pero él las hizo. Y bueno, para mí son hermosas, lo digo así, sin ninguna modestia, porque total no las hice yo, las hizo él. Entonces, son muy hermosas, son muy mágicas, y es la primera vez que las hacías. ¿Quieres contar eso? No, eso no lo vemos. Como quieras. Tenemos algunas fotos también para compartir, si quieren. Porque Sí, en realidad, sí. no sé si vamos muy rápido. Dime tú. No, perfecto, estamos perfectos. En el tiempo estamos bien. Nuestra intención original era poder armar la caja Lambe para que la puedan ver ustedes. Solo que en el barco no hay demasiado espacio tampoco. No tuvimos el tiempo de armarla para que ustedes puedan verla, pero hemos juntado muchas fotos para poder mostrarles el proceso o parte del proceso. Si es que a alguien le puede resultar interesante, ¿no? No sé. Porque somos nuevos. No, seguro que será interesante. Es posible cambiar la cámara si quieren. Hay dos Voy a poner la compu. flechas así que se puede cambiar la cámara. Sí. Tenemos la compu dentro del barco, la computadora. Vamos a mostrar las fotos desde allí. Mientras Ceci hace esto, si me permite, yo les quiero mostrar el barco. Bueno, vamos. Lindo. Esta es nuestra casita, nuestro barco, nuestra vida. Lindo, qué sueño. Guatemala. Estos locos les están... Voy a entrar. Wow. Lindo, lindo. Lindo. Yo asistí a los videos que tienen en el canal en YouTube, de cuando están buscando el barco, cuando lo encuentran. Lindo, sí. Linda trayectoria. Sí, fue una loca historia también. ¿Cuál querés mostrar? Ahora, ponelo al comienzo. Nosotros, ¿tiene el brillo todo? Sí. Nosotros empezamos trabajando con los Lambe, como dijo Ceci, empezamos escribiendo cada uno la historia del propio Lambe, y luego empezamos a pensar en los materiales, empezamos a pensar también en cómo hacerla desmontable, para que la caja pueda ser desmontable y poder transportarla en una pequeña
Maleta. una mala, Ujú. una mala, Mala, perfecto. eso. Y que pueda entrar dentro de eso y que todos los sistemas estén hechos, como dijimos, para soportar un clima malo y que a la vez eléctricamente sea posible en cualquier país que uno vaya, porque con las baterías uno siempre tiene problemas, eso supongo que ya lo saben todos. Ujú. Eh, entonces, bueno, nada, fueron parte de los desafíos de este principiante. Eh, a todo esto tenía un amigo que tiene un taller, porque él es un artista cinético, mi amigo es un artista cinético, entonces aproveché su taller para poder trabajar allí lo más posible, que él tiene herramientas y tiene un montón de cosas que yo no tenía. Pero bueno, paso a mostrar algunas fotos, tú dime si eso es aburrido y pasamos al No, no, siguiente. vamos a las fotos. Estoy curioso. ¿Se ve más o menos? Sí, se ve, sí. Esa es la primera caja. Eso es parte de una cabeza y las pruebas de tamaño que empezamos a hacer de Ujú. distintos materiales, con madera, tallado de madera, con plastilina, con madera. Ese es Pablo, mi amigo. Ese es el personaje. Y eso es parte de la escenografía. No sé si alcanza a Ah, ver. Son olas cortadas en madera y eso es un sol gigante. sí, qué Aquí lindo. parte de la caja, Ujú. el sol, y una serie de paneles que se suben y se bajan, eh, dividiendo la caja en dos. Ah, son paneles para sombras, ¿no? Tiene distintos paneles. Uno es para simplemente dividirla y otro es para hacer transparencias. Ah, bueno, lindo. Y esas olas se mueven también, como Esas dijo que olas, su amigo era un artista cinético, imagino eso. exactamente. Bueno, nos han venido a visitar justo hoy. Bueno, yo sigo. Estas olas se mueven, hay un mecanismo que hace que se muevan automáticamente cuando uno mueve una manija. Ujú. Estas olas se mueven así. Ah, Y bueno, son distintos planos de olas, entonces uno se mueve así mientras el otro se mueve sí, en el otro sentido. ¿Se sí, eso entiende? me imaginé, sí, sí. Y Y quién sobre, y las sobre, mueve? Los espectadores las mueven. claro, el- la consigna es que el espectador pueda participar participe de la acción también. Entonces, cuando el espectador ve el mar, él sabe que tiene el poder de mover esas olas. Cuando hay un momento en la pequeña obra, el pequeño espectáculo, donde hay una tormenta, entonces el espectador tiene la posibilidad de moverlo con más velocidad y hacer que las olas sean más agitadas, sean más violentas, si se Y quiere. eso es algo que se repite en los dos teatros. Las estéticas son totalmente diferentes, pero en las dos el mar se mueve y al Mm. mar lo mueve el espectador, la espectadora. Entonces la consigna es cada vez que veas el mar, mueve esta manivela y entonces, bueno, ahí sucede esa magia. Es como una manera de invitar a que participe, ¿no? Y el Sí, espectador, lindo. el espectador cuando comienza no sabe exactamente para qué es. Luego descubre que él es partícipe también del movimiento de esta magia, ¿sí? Que sucede. Ah, ustedes Eh, no lo explican a los espectadores, entonces es algo más intuitivo. sí, Pero le Mm, exacto. decimos que
el mar, Es una indicación que cuando ellos ven el mar, muevan. tienen que mover Pero esta. muchos se olvidan porque están atrapados en la historia, entonces no lo mueven y quedan ahí, hay que acompañarle para que mueva. Pero es bonito. Sí. Algo que tienen los teatros también, que para mí es muy lindo, que tiene cada teatro diferentes lenguajes, ¿no? Las sombras, y es como si fuera un lenguaje, creo yo, más cinematográfico, porque sucede una escena y de repente todo se pone oscuro y aparece otro plano con otras dimensiones, con otra estética. Es como que adentro de una cajita que es muy pequeñita suceden muchas escenas diferentes, como si hubiera diferentes escenografías adentro de la misma caja. No es como en tiempo real. Dura 5 minutos, pero no es que lo que sucede en el mismo sitio. Va cambiando los planos. Entonces el espectador cuando espía por su espacio, lo que encuentra es algo que sucede inmediatamente. ¿Para qué queríamos ver eso? Bueno. Y sucede inmediatamente en la primera parte de la caja, pero inmediatamente después la luz funde, ¿sí? Oscurece, y cuando abre tiene otra perspectiva, ¿sí? O de repente hay sombras, o de repente hay otro plano que lo invita a ir más profundo a la obra, ¿sí? Sí. Que al final descubre este mar que está al final de la caja, descubre este mar que lo transporta a otra dimensión. Las dos obras, en los dos casos, tiene esta diferenciación de estéticas también. O sea, uno puede ver el personaje, por ejemplo Sí. Ajá. Ese es el personaje que comienza hablando, y comienza hablando en forma de marioneta, ¿sí? Es una marioneta que mueve la cabeza, mueve el brazo, tiene mecanismo también para poder moverse, con otras técnicas, pero luego cuando empieza a contar este personaje, empieza a contar su historia, se convierte en otro plano, en otra forma y en otro lenguaje. Puede ser sombra o puede ser transparencia, ¿se entiende? Sí. Entonces, bueno, a ver si encuentro alguna foto. Este es el personaje, no, pero hay otras que están mejor. Este es antes de que lo pintáramos. Ujú. Y la manija. Sí, la veo. Aquí ya está pintado. Aquí están las olas. Que es todo un mecanismo que se arma. A ver. Bueno, esto no... aquí está. Aquí está el personaje terminado. Esa es la marioneta. Esa marioneta mueve la cabeza y mueve el brazo, y el torso también mueve. Sí, un viejo marinero. Un viejo marinero. Entonces, cuando empieza a contar su historia de mar, la luz suavemente se funde, ese telón se abre en la oscuridad y empieza a verse la historia que empieza a contar, y pasa a ser una figura muy pequeña dentro de este mar enojado. Bueno, nada. Lo de las luces es interesante que cuentes también. Sí, las luces. ¿Estamos bien o estamos aburriendo a la gente? No, estamos bien. Estamos con 35 minutos. Todavía podemos charlar un poco más sobre el proceso y después pasamos a las preguntas. Bueno. Conté lo de la iluminación. Sí, lo de las luces, en realidad, para mí era importante el manejo de las luces también, en las dos historias. Un poco por esta magia que tiene de los planos, ¿sí? Que la luz no
muestre lo que quiero que muestre y oculte lo que quiera que oculte. Entonces, como hay flashback, ¿sí? ¿Se entiende esa palabra? Sí, En sí. el tiempo, entonces la luz ayuda a que esto uno se pueda transportar en el tiempo. Entonces, para todo el sistema de iluminación, bueno, hubo alguien que habló de iluminación antes que yo y que lo hizo muy bien. Sí, Gaby. Cuando empecé a hacer esto no había visto ningún video, no sabía nada de nada, pero sabía que tenía que vivir en un barco y que las baterías las tenía que poder cargar en un barco. Entonces, pensé en hacer una instalación de 12 volt. Todo es 12 volt. Las LED también tienen una resistencia y con eso funciona. Pero, a ver si encuentro el control. Aquí está. Esos son Wow. los controles. Sí. Y lo que quiero encontrar en realidad es otra cosa. Esto. Eso es un Arduino. Utilizan el Arduino. Sí. ¿Por qué? Porque necesitaba que la luz fundiera suavemente. Y el LED es imposible de hacer un fundido prolijo y que no se queme en poco tiempo. Entonces, investigando, llego al Arduino, que permite le miente la cuestión del voltaje al LED para poder fundirlo y que sea un fundido suave, ¿sí? Tanto para cerrar como para abrir la luz. Y funcionó muy bien. Me costó entenderlo, pero funcionó muy bien y entonces uno con las teclas habilita las luces y con el Arduino lo dimeriza. Perfecto. Y Imaginarás cuando llegamos a Estados Unidos con todo ese cablerío. Me imagino. bueno, la otra caja, aquí se ve el sistema bien del mar. Sí, lindo. La otra caja también es un sistema de planos. El espectador cuando ve, también la luz funde y cuando abre sucede otra cosa. La luz funde y cuando abre hay otra cosa. Y cuando abre hay otra cosa. Y eso lo conseguimos con esto. A ver si se ve. Sí, sí, se ve. No. Perdón. Serían como bastidores que Sí, van que subiendo, sí, dándole el otro. Ahí está. Ajá. Dentro de esas guías, los bastidores suben y bajan, y son bastidores que dentro tienen mecanismos que uno con hilos tiran y cosas se mueven, ¿sí? Pero bueno. O sea, en realidad es bastante, creo yo que es bastante complejo el sistema, digamos. Sí, me parece muy complejo también. Sí. Sí, hay muchos mecanismos. Aquí hay otro. Sí. Pero bueno, no quiero aburrirlos y el tema de la luz, como decía, es algo muy importante en las dos obras, sobre todo en la obra de Ceci, quédate por ahí. En la obra de Ceci que hay mucha iluminación y hay muchas situaciones distintas y hay muchos planos también. Entonces fue complicado toda la cuestión eléctrica, sobre todo. Y al final de la obra de Ceci, que la obra de Ceci se llama Leyenda, ¿cómo es? La leyenda de la luz de los faros. La leyenda de la luz de los faros. Entonces al final la obra termina en una luz muy tenue donde hay muchos barcos
¿Querés buscar eso? ¿La tenés a mano? Creo que sí. Donde hay muchos barcos con luz muy tenue y con un cielo estrellado, porque las estrellas son parte de la historia. Entonces, Precioso, lindo. sí. Así que, bueno, nada. Y eso es muy sutil, entonces hacer que se vea bonito y que sea mágico, costó un poco, sin saber nada, costó un poco. Pero bueno, no sé, tal vez quedó bonito. Bueno, las Pero fotos bueno, están lindas. ¿ah? Las fotos ya están lindas. Sí, luego, en realidad el proceso, no sé si esa parte les interesa, pero el proceso, nosotros hicimos la historia, empezamos a pensar los materiales y demás, y luego para mi caja, lo pude hacer para la caja de Ceci, no tuvimos tiempo porque luego viajamos, yo hice una pequeña animación en video de cómo quería que los personajes se muevan y qué es lo que tenía que suceder de fondo. Eso era para medir los tiempos y para ver si funcionaba. Una animación de video, ¿se entiende? Sí, sí, O se sea, entiende. Animação em vídeo. es como una Sí. especie de bosquejo, no sé si se dice así. Sí. Bueno, pero bueno, nos sucedió esto que nosotros decidimos viajar a buscar nuestro barco, vendimos todas nuestras cosas, todo lo que poseíamos, vendimos, recibimos ayuda de mucha gente, mucha ayuda de mucha gente, hicimos rifas para conseguir dinero, bueno, todo lo que pudimos hacer para juntar dinero y sobre todo mucho, mucho, mucho apoyo de la familia para poder viajar a un sitio donde pudiéramos comprar nuestro barco. Viajamos con poca ropa, con nuestras 2 cajas Lambe, y con una de ellas sin terminar, y, y bueno, a buscar nuestro barco. Llegamos a Estados Unidos, donde lo compramos al barco, a buscar en nuestro barco, y nos pusimos a vivir en una combi, ¿sí? En una, Sí, y una van. en una van. Pero bueno, la construcción, teníamos que hacer la construcción de las cajas para poder vivir en Estados Unidos, para poder trabajar de algo y ganar dinero. Finalmente estuvimos 6 meses construyendo las cajas. Ahí está. Así, la van. Nosotros vivíamos dentro de la van buscando nuestro barco y a la vez tratando de concluir las cajas, de terminarlas a las cajas Lambe. También fue como lento ese proceso porque viajando no teníamos herramientas, de repente llegamos a un país sin nada, entonces poder terminarla no teníamos ni pinturas ni nada, ni una mesa, entonces bueno, fue lento hasta que nos pasamos un tiempo en esa piecita que nos rentamos para poder terminar las cajitas. Una especie de storage donde la gente guarda sus cosas, nosotros alugamos este storage para poder trabajar dentro y terminar las cajas y poder trabajar en Estados Unidos. Cosa que fue muy difícil porque luego no conseguimos permisos, entonces no pudimos hacer nuestra primera experiencia con público. Y después conocimos a Roger, que es un ser humano hermoso que sin conocernos a través de una búsqueda por internet, generosamente nos abrió las puertas de su casa. Él trabajaba muchas horas al día, entonces nos prestó su casa para que pudiéramos terminar los teatros ahí, a cambio de que cuidemos a su perrito, que es muy simpático, así que fue también hermoso y fue muy cómodo poder tener un espacio donde finalmente terminarlo. ¿Y qué más? Bueno, finalmente logramos terminarlo y
pero ya cuando finalmente logramos terminarlo, tuvimos que irnos de Estados Unidos porque se nos vencía la visa. Nos fuimos a México y en México intentamos trabajar con nuestros lambes. Tampoco conseguimos los permisos, así que bueno, supongo que el capítulo de poder trabajar en la calle, en la rúa, es un tema complicado, supongo que para muchos. En ciertos países lo es, damos crédito, pero finalmente pudimos hacer nuestros lambes aquí en Guatemala. Nosotros aquí en Guatemala pudimos, en un espacio que se abrió en un momento, pudimos hacer nuestros lambes. Ay, hermoso. Sí. Sí. Entonces el estreno fue en Guatemala. Sí. El estreno fue en Guatemala y también pasó algo lindo, que es que la mayoría de las personas que fueron el público también eran navegantes. Entonces, de alguna conexión ahí, porque las historias eran historias de mar y la mayoría del público eran personas que vivían en barcos, como nosotros. Entonces fue lindo para ellos también, diferente, porque la mayoría nunca habían visto este tipo de teatro y además la historia muy particular. Claro. Hay algunas fotos de los lambes terminados. Lindos. Sí, estoy con muchas ganas de verlos. Buenísimo. Vamos a las preguntas, que ya tenemos casi 50 minutos de transmisión. Vamos a intentar contestar. Sí, pasa muy, muy rápido. Aquí hay una foto del mecanismo. Perdón, antes que se me vaya. Sí. Ah, sí, sí. Sí. Lindo. Solo eso. Bueno, y la primera pregunta que tenemos es de Ana Piu, es sobre cómo organizan el viaje, la ruta, cómo hacen los contactos con los sitios donde trabajan y cómo producen el trabajo, tanto el trabajo de educación popular y ahora cómo piensan en hacerlo con el lambe. Y si viajan todo el tiempo o solo en temporadas. Bueno, también somos nuevos en esto de vivir en un barco en realidad, así que nuestra experiencia es cortita. Nosotros ahora en septiembre va a ser 2 años que tenemos el barco y solamente hemos estado en 2 lugares. Lo compramos en Estados Unidos, nos fuimos navegando hasta Isla Mujeres, México. Ahí estuvimos como 9 meses con el barco, luego viajamos por tierra, pero con el barco estuvimos ahí y luego vinimos hasta Río Dulce, Guatemala, y hace ya desde agosto que estamos aquí. Entonces, también en esto de la vida navegante hay de todo. Nosotros vamos despacio, porque bueno, también tenemos que ir trabajando y porque también para generar vínculos con las comunidades y poder hacer algún proceso hay que quedarse en el lugar. Entonces, es muy difícil generar los contactos si uno va muy rápido. De hecho, por ejemplo, en Isla Mujeres nos pasó que... Isla Mujeres, México. En Isla Mujeres, Quintana Roo, nos pasó que fue muy difícil lograr hacer nuestros talleres de teatro social, y eso que estábamos ahí con nuestro barco, pero fue muy difícil por la burocracia administrativa, poder dar con las personas que nos tenían que habilitar eso, entrar a las escuelas. Entonces siempre es mucho más fácil por las vías, digamos, directamente con las maestras, con los maestros, y para eso hay que conocer a la gente, hay que estar en el lugar, en la comunidad. Ahora aquí en Guatemala llevamos 9 meses más o menos, algo así, casi 9 meses, 10 meses. Esta permanencia ha permitido que nosotros tengamos contactos con maestras y maestros locales y nos está permitiendo entrar en un terreno muy rico, donde uno conoce directamente a las personas, no tiene que lidiar con la burocracia de las instituciones.
Entonces, nada, ahora se están abriendo todos estos contactos y seguramente del LAMBE vamos a poder contar muchas más historias dentro de poco. De hecho, esto del coronavirus y del COVID ha interrumpido, a nosotros nos ha interrumpido un proceso que empezamos con niños de una escuela rural, niños y niñas de una escuela rural, que empezaba a ser interesante porque es gente realmente de aquí, de la comunidad, es gente que vive en medio de la selva y que, bueno, nada, como yo decía antes, es gente que tiene mucho para enseñarnos. Ahora, nosotros para agosto, septiembre habíamos empezado a pensar en contanos. Teníamos una de las que, también tratando de responder esa pregunta de también cómo nos producimos, vamos improvisando un poco sobre la marcha lo que aparece. Ahora, por ejemplo, en este momento de nuestras vidas estamos haciendo panes y tortas, estamos horneando, vendemos comida. A la gente de la comunidad náutica es muy solidaria también, entonces nos apoya un montón y también sabe que parte de ese dinero va destinado a nuestro proyecto, que lo hacemos de manera gratuita para los niños y las niñas, digamos, no es con fines de lucro, entonces la gente nos ayuda. Y bueno, en agosto estaba organizado, y les invito a pasar por nuestra página web, un workshop de educación popular y teatro social pensado más para educadores, educadoras o cualquier persona interesada en la pedagogía de la educación popular y el teatro social, porque nos dimos cuenta que faltaba como compartir todos estos saberes con los docentes, las docentes, que son quienes en definitiva luego comparten el día a día con los niños y las niñas. Entonces también era una buena manera de invitar, hicimos contacto con la directora de esta escuela en la que empezamos a hacer los talleres, y ella, algunas de las maestras de la escuela van a hacer la formación del workshop, por supuesto de manera gratuita, y bueno, y luego la idea es que sea abierto a la comunidad internacional que quiera venir a hacerlo. Es también como una especie de semana de vida comunitaria en la selva, en la cuenca del Río Dulce, que es un lugar hermoso. Y además de aprender sobre educación popular y teatro social, visitaríamos diversos proyectos que tienen que ver un poco, que vinculan un poco el arte y lo social. Un grupo de mujeres en Livingston, que es un pueblo aquí cercano, multicultural. El grupo se llama Moody's, que ellas trabajan en contra de la violencia de género en sus propias comunidades. Bueno, la idea era como mezclar un poco, siempre mezclarnos, que es la magia del teatro, digamos. Sí, claro. No sé si pregunta, pero el workshop lo tuvimos que pausar porque ahora no sabemos si la gente va a poder viajar, pero la idea es hacerlo cuando tengamos un poco más de certezas con la fecha. Se posterga, pero se va a hacer, porque bueno, ya está armado, solo hay que poner fecha y recibir a la gente. Sí, yo vi en el website de ustedes y me interesó muchísimo, y creo que un día podríamos tentar armar algo con el Teatro Lambe y el conocimiento de ustedes con la educación social, sí. Como, no sé, llevar muchas cajas, o algunas cajas que sea, para esas comunidades, y pensar en talleres, en cosas así, con el miniatura, sería lindo. Aquí está muy agradecida de esas cosas que no llegan, nunca llegan esas propuestas culturales, artísticas, no hay. Los niños no tienen la experiencia de trabajar con pinturas o con ciertos materiales que en cualquier escuela hay. No tienen, no saben, es muy difícil que llegue. Sí, sí, lo imagino. Entonces, en ese workshop sería posible, por ejemplo, yo si pudiera viajar y estar con ustedes, llevar mi lambe, estar ahí y presentar. Claro. Por supuesto, porque la idea es que toda persona que venga a participar del workshop trae sus saberes. Entonces, y olvidé decir algo muy importante. Este workshop al final tiene como una práctica. Vamos todas las personas que participamos del workshop a esta escuela y hacemos como una práctica de lo aprendido colectivamente. Lo ponemos en práctica con las niñas y los niños y las mismas maestras de la escuela que van a estar acompañando a su comunidad, que también
bueno, formaron parte del workshop. Entonces sería hermoso porque cada persona que viene trae sus saberes, sus herramientas y poder, bueno, compartirlas colectivamente. Venite. Sí, voy a preparar ya mi maleta ahí y me Sí. voy. Está abierto no solamente a personas que estén vinculadas al teatro, sino Claro. a la educación, a la plástica, cualquier actividad. Porque también eso que tiene en Córdoba, yo hacía con un grupo de colegas el equipo de investigación en artes y educación popular, hacíamos estos cursos de formación docente y en realidad la educación popular y el teatro social tienen esto que se pueden aplicar a cualquier disciplina. Entonces sirven para enseñar matemática, sirve para una creación colectiva de un grupo de trabajo, para un proyecto determinado, de una comunidad, como que son recursos y herramientas que sirven un poco para la vida misma. Entonces por eso es tan amplio, digamos, y flexible también. No hay que tener saberes previos de nada, no hay que tener ningún currículum, ninguna cosa rara. Simplemente deseo de encontrarse. Sí, lindo, sin duda será una experiencia hermosa. Bueno, infelizmente estamos en los últimos minutos. Voy a cerrar nuestra charla. Fue muy agradable conocer a ustedes, el trabajo que realizan ahí. Muchas gracias a todos y todas que están nos mirando ahí desde Brasil, desde Argentina, desde todo el mundo. Muchas gracias, Larissa. ¿Sí? Perdón, sí, contestando una pregunta que acabo de ver, sí tenemos pensado ir a Brasil, tenemos pensado llegar a todo Sudamérica en lo posible. Sí, queremos, nos gusta mucho Brasil, amamos Brasil. Buenísimo. Están más que invitados a Brasil. Y bueno, gracias a Lari que estuvo aquí con la gente con las preguntas. Gracias a ustedes que aceptaron estar aquí con nosotros, que compartieron sus saberes con nosotros. Y voy a anunciar la próxima charla de este viernes con Mayra Martínez Garzón, que es colombiana y vive en Argentina hoy. Y ella va a hablar de procesos de formación para la creación de obras de teatro Lambe Lambe. Y bueno, nos vemos en la próxima charla. Y muchas gracias, Diego, muchas gracias, Cecilia. Y espero poder juntarme a ustedes en Guatemala pronto. Todas y todos invitados. Sería hermoso. Muchas gracias por el espacio y por el compartir. Sí, gracias a todas las personas también que se unieron aquí. Sí. Un beso a mi papá. Luego contestamos esas preguntas si se puede. Sí, últimos segundos. Muchas gracias y fuerza en Guatemala, fuerza con este sueño lindo que están realizando ahí. Gracias, Pedro. Chao, Adiós. chao. Adiós.